Queridos hermanos, en la carta, o más bien la lectura del profeta Isaías, capítulo 11, hay una profecía mesiánica acerca de Cristo, capítulo 11 de Isaías profeta. Y saldrá un tallo del tronco de Jesé. Jesé es el padre de David, del rey David. Y la Virgen es de la descendencia de David. Por lo tanto, cuando dicen Jesús, hijo de David, dicen algo muy correcto en el Evangelio. Saldrá un tallo del tronco de Jesé, su tatarabuelo, y de su raíz se elevará una flor, y esta flor es Cristo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Cuando nuestro Señor empezó su vida pública, le pasaron el rollo del profeta y Cristo leyó este texto. Entonces reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu Santo, con sus dones, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de ciencia y de piedad, y estará lleno del espíritu del temor del Señor. Y cuando nuestro Señor leyó esto, dijo, hoy esta profecía se cumple aquí. Entonces él ahí mismo se anuncia como el Mesías anunciado y profetizado por Isaías profeta. Queridos hermanos, estos mismos dones del Espíritu Santo se comunican en germen a todo bautizado en el momento del bautismo, junto con la gracia y las virtudes de fe, esperanza, caridad, etc. Pero en la confirmación se confirma todo esto, se da de una manera mucho más profunda. Por eso es importante que todo bautizado sea confirmado. ¿Qué diferencia hay entre la confirmación y el bautismo? Bien, la confirmación es como nacer, un niño que nace, un bebé que nace, y la confirmación es cuando ya tiene 25 años, joven, lleno de fortaleza. Otro ejemplo, un niño bautizado es como un arbolito que tiene 10 centímetros de raíces. El confirmado es un árbol que tiene 30 metros de raíces. La diferencia es grande, ¿sí? Y San Vicente de Ferrer profetizó que al final de los tiempos el demonio hará que muchos no sean confirmados para que puedan ser vencidos por el demonio. Entonces la confirmación sí es importante. ¿Cuándo se puede confirmar? Bien, se puede confirmar y debe confirmar cuando el niño ya tiene uso de razón y puede hacer pecados mortales. Hay cosas que tenemos nosotros que debemos hacer, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, son virtudes morales y teologales que nosotros utilizamos. Dios nos da y nos perfecciona nuestra alma para actuar cristianamente. Pero hay otras cosas que son más complicadas para nosotros, entonces necesitamos de una asistencia divina. Estos son los dones del Espíritu Santo. Mediante los dones, Dios mismo interviene en nuestra alma para aconsejarnos, para fortalecernos, para frenarnos el camino del mal. Por eso dice, el temor del Señor es el inicio de la sabiduría. Los 7 dones del Espíritu Santo son como una escalera para subir al cielo. Para nosotros el primero es temor del Señor y el último que es la sabiduría. ¿Dónde es sabiduría? Por eso decimos sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Son 4 dones que perfeccionan la inteligencia y 3 perfeccionan la voluntad, que son fortaleza, piedad y temor del Señor. Pero para nosotros el temor es el más importante. ¿Por qué? Y porque el temor del Señor es el inicio de la sabiduría. ¿Y qué es el temor del Señor? No es como uno piensa, que uno tiembla del temor físico humano, aunque tenemos que tenerlo. ¿Por qué? Porque el pecado mortal abre la puerta del infierno. Bien, el temor del Señor como don es Dios comunica a nuestra alma un asco a todo lo que es pecado y amor a lo que es bueno. Como Dios aborrece todo mal, porque Dios es todo bien y toda verdad, y bien nos comunica algo para siempre hacer el bien, evitar el mal. Entonces, por desgracia, hoy estos dones
en muchos cristianos, incluso confirmados, son talentos inútiles. ¿Por qué? Y porque todo cristiano que vive en pecado mortal, quedan en él paralizados esos dones, ya no sirven. Por ejemplo, usted tiene la lámpara, tiene el foco, tiene el cable, pero no hay electricidad, no hay corriente eléctrica, no sirve. Está ahí, sí, pero no te ilumina. Entonces todo cristiano bautizado, confirmado, que vive en pecado mortal, estos dones quedan paralizados. Lo único que queda el cristiano bautizado y confirmado y casado, lo que quiera, queda en él la fe y la esperanza. Es como tener el foco, el cable, pero sin electricidad, no hay corriente. Por eso es importante el sacramento del perdón de los pecados, la confesión, para libertarse del pecado y recuperar la corriente, vamos a decir, eléctrica, que sería la gracia, la santidad. Entonces, mientras más uno se confiesa, comulga, crece en santidad, más todo eso crece como los 5 dedos de la mano. Entonces, nuestro Señor en su humanidad recibió todo esto, claro, pero nos los comunica a nosotros en los sacramentos, especialmente el sacramento de la confirmación, que nos confirma en la fe. Y hoy, por desgracia, como dije, es un problema. Muchos están sin confirmación y muchos confirmados viven pecado mortal. Todos los que, por ejemplo, viven en unión libre, van a estar en pecado mortal. Todos los que viven en vicios, pecados, contra la natura u otros, van a estar en pecado mortal. Todos los casados por la iglesia, separados, juntados con otra persona, están en pecado mortal. Todos los que no practican la fe, es pecado mortal. Ahora, Dios mío, si uno viera con ojos de fe la situación de las pobres almas que nos rodean, realmente es una situación lamentable a llorar. Y esto es lo que impulsaba los santos a trabajar tanto para sacarlos, para evangelizarlos, para motivarlos, o hacer penitencias y oraciones y sacrificios para sacarlos del pecado. Entonces pidamos al Señor misericordia por nuestros propios pecados, los pecados de nuestros hijos, familiares, y tratemos de defendernos nosotros mismos. Y la mejor manera para no caer en la trampa del demonio y perder la gracia y paralizar dones y virtudes, la mejor manera es alejarnos de la ocasión del pecado, no hay de otra. Y la sociedad actual no favorece. La sociedad actual más bien impulsa el pecado, fruto del siglo XVIII, de los filósofos de las luces, como decían. Más bien son filósofos falsos, sofistas de las tinieblas. Nos han destruido la fe en los pueblos cristianos. Si hemos caído, si hemos tenido la desgracia de pecar gravemente, ¿qué hacer? Arrepentirnos, sí, y confesarnos. Nuestro Señor sabía que íbamos a pecar y por lo tanto nos dejó un sacramento de resurrección espiritual, que es la confesión de los pecados. Ahora, cuando uno peca, es atrevido. Cuando se trata de reconciliarse con Dios, es tímido. No tenemos que tener timidez. El sacerdote es ministro del Señor, es instrumento del Señor, está ahí para dar el perdón de Cristo. Más bien es Cristo que por la boca del sacerdote dice: yo te absuelvo, yo te perdono de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el momento de decir estas palabras sacramentales, el Espíritu Santo mismo de Cristo interviene, sopla, expulsa todo pecado del alma, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, los hijos de Dios, y activa en nosotros no solo la fe y la esperanza como la lámpara recibe la luz, también nos comunica la gracia y la santidad y la caridad y el Espíritu Santo, y activa los dones del Espíritu Santo en nuestra alma: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Si esto hacemos, dichosos somos y haremos una buena fiesta de Navidad. Pero si quedamos en pecado, es que no tiene sentido nuestra fiesta de Navidad. Amén.